Ese día no fue distinto hasta que lo fue. El timbre sonó a la misma hora de siempre. No miré el reloj. No hacía falta. Mi cuerpo ya sabía. El estómago se me apretó solo. Como cada mes. Como si alguien hubiera aprendido a tocarme un botón por dentro. Ese día mi hijo vino por la pensión. Como siempre. Pero esa vez no abrí sola. Había otro hombre sentado en mi cocina. No hablaba. No miraba el celular. Solo esperaba. Yo lo había hecho pasar antes. Con torpeza. Con nervios. Puse la cafetera y me olvidé de apagarla. El olor a café viejo se quedó flotando. Espeso. Como una culpa que nadie quiere nombrar. No empiezo por el principio. Empiezo por el final. Porque así fue como lo entendí todo. Primero el golpe. Después el recuerdo. Mi nombre tiene 70 años. Y durante mucho tiempo pensé que eso significaba aguantar más. Callar más. Ceder más. Escuché la llave girar del otro lado. Él no tocó 2 veces. Nunca lo hacía. Entraba con la seguridad de quien se siente en casa, de quien cree que lo que va a encontrar ya le pertenece. Mamá dijo, sin mirarme, ya te cayó. No dijo hola, no dijo ¿cómo estás? No dijo nada más. No tuvo que hacerlo. Yo sabía a qué se refería. Siempre era lo mismo. El depósito, la pensión. Mi pensión. Sentí frío en las manos. Me las escondí entre las piernas para que no se notara. No quería que me viera débil. ¡Qué cosa tan absurda! Querer parecer fuerte justo frente a quien te ha ido vaciando de a poco. Él avanzó 2 pasos. Se detuvo. Recién entonces vio al hombre sentado en la mesa. ¿Y este quién es? No levantó la voz. No lo necesitó. La pregunta cayó pesada. Como una amenaza disfrazada de curiosidad. Yo respiré hondo. El aire me raspó la garganta. Pensé en decir cualquier cosa, una excusa, una mentira chiquita, de esas que he usado durante años para no provocar una escena, para no hacerlo enojar, para no perderlo. Pero no dije nada. El hombre se levantó despacio. Estiró la mano. Dijo su nombre, dijo su oficio, abogado, así, seco. Sin adornos. Mi hijo me miró como si yo hubiera hablado otro idioma. Como si de pronto no me reconociera. Yo tampoco me reconocía del todo. Sentía miedo, sí. Pero debajo había algo nuevo. Algo duro. Algo cansado. Pensé en todas las veces que le entregué el dinero sin contar los billetes. En las veces que asentí mientras él explicaba urgencias que siempre parecían más importantes que mi vida. En las noches en que cené poco para que alcanzara. En las pastillas que partí por la mitad para que duraran más días. Pensé en cómo me fui achicando sin darme cuenta. Ese día no levanté la bolsa donde guardaba el dinero. No caminé hacia el cajón. No pedí disculpas por tardar. Me quedé ahí, de pie, con el café quemándose detrás de mí. Y el corazón golpeándome fuerte en el pecho. Mi hijo abrió la boca para decir algo. Yo levanté la mano. Solo un poco. Lo suficiente. Espera, le dije. Fue la primera vez que lo hice. Y en ese silencio raro, incómodo, entendí que todo lo que venía después ya se había empezado a mover desde mucho antes. Desde cada mes igual al anterior. Desde cada vez que confundí ayudar con desaparecer. Eso, lo que pasó durante años, es lo que tengo que contar ahora. Los primeros días del mes, siempre. Yo podía estar lavando un plato, doblando ropa, mirando la tele sin verla. Daba igual. El cuerpo se me adelantaba. Algo se tensaba antes de que pasara. Y pasaba. El celular vibraba. Ese sonido seco, corto, nunca una llamada, siempre un mensaje. Ya cayó así, sin saludo, sin contexto, sin mi nombre. Yo leía eso y, honestamente, contestaba sí, antes de pensar, antes de preguntarme si quería contestar,
antes de recordar que era mi dinero. Era como un reflejo feo que había ya aprendido. A veces intentaba frenar un poco. Buen día, le escribía. ¿Cómo estás? La respuesta llegaba rápido. Bien. Ya te depositaron. Ahí entendía que estaba sola en la conversación, que lo otro era relleno, ruido, que yo era un trámite. Cuando venía en persona era igual. Los primeros días del mes. Siempre. Entraba sin esperar invitación. Dejaba las llaves sobre la mesa, como si eso marcara territorio. Mamá, ¿ya cobraste? Ni me miraba. Se sentaba, sacaba el celular, esperaba. Yo decía sí. Siempre decía sí. A veces agregaba algo, cualquier cosa. Me duele un poco la espalda hoy. Ajá, respondía. Entonces dame la bolsa y ya me voy. Que voy tarde. Ese voy tarde me apuraba. Me hacía sentir que estorbaba, que yo estaba retrasando algo importante. Es que este mes empezaba yo alguna vez. Sin saber bien qué iba a decir, él levantaba la mano. Mamá, ya hablamos de esto. Luego vemos. Sí, ahorita necesito resolver unas cosas. ¡Resolver! Esa palabra la usaba mucho. Resolver significaba llevarse mi pensión. Yo iba al cuarto, abría el cajón, contaba el dinero con cuidado, como si contarlo lo hiciera más mío. Volvía a Sersa a la cocina, se lo extendía. Él lo agarraba rápido. Nunca lo contaba delante de mí. Nunca decía gracias. Luego te dejo algo para tus gastos, decía. Ya de pie. Luego. Siempre luego. A veces dejaba un billete. A veces dos. Yo asentía como si eso fuera normal. Como si con eso alcanzara para todo lo que yo ya estaba calculando en mi cabeza. «Mamá, tú casi no gastas», me dijo una vez, riéndose. «Si fueras como otras señoras». No terminó la frase. Tampoco hacía falta. Yo entendí. Vieja, sola, barata. Me quedé callada. Como siempre. Hubo un mes en que intenté cambiar el guión. «Oye», le dije, «este mes me quedé corta. Tengo que comprar mis medicinas». Él suspiró. Fuerte, molesto. Otra vez con eso. «Mamá, exageras. Además, ¿cuánto te pueden costar?» Se me cerró la garganta. «Son para la presión». «Bueno, compra menos», respondió. «O compra genéricas». «No pasa nada. No pasa nada». Lo dijo como si hablara de un refresco. No de mi cuerpo. Yo asentí. Otra vez. Cada mes era igual porque yo lo permitía. Esa es la parte que más duele decir. Yo decía sí antes de pensar, antes de sentir, antes de enojarme. Y él aprendió el horario, el día, el tono. Aprendió que no tenía que preguntar por mí, que no hacía falta. Ese sonido del celular, vibrando los primeros días del mes, se me metió en la cabeza. A veces sonaba en mi imaginación aunque no llegara ningún mensaje. Me ponía nerviosa. Me hacía sentir chica. Yo todavía no sabía cómo parar eso. Solo sabía que algo estaba mal. Y que seguir igual no iba a terminar bien. En tu familia también hay días exactos para pedir y otros para callar. Siempre había algo. Una deuda, una escuela, una tarjeta. Algo que se había salido de control justo ese mes. Siempre ese mes. Nunca el anterior. Nunca el siguiente. «Mamá, esta vez sí estoy ahorcado», me dijo una mañana, entrando sin saludar. «Es algo serio». Yo estaba sentada, con el café a medio tomar. Levanté la vista. «¿Qué pasó ahora?», suspiró, fuerte, como si el cansado fuera él. «La tarjeta. Se me juntaron los pagos. Si no cubro hoy, me cargan intereses. Hoy». Esa palabra me empujaba contra la pared, y el mes pasado pregunté, casi sin voz, «Dijiste que ya ibas a estar mejor». Me miró como si yo estuviera siendo injusta. «Mamá, no es que yo quiera. Las cosas pasan. Tú sabes cómo está todo». No sabía, pero asentí. Otra vez, nunca era su culpa.
Nunca era su decisión. Siempre había alguien más. El banco, la escuela, el trabajo, el sistema. Yo era la única constante, la que siempre estaba, la que siempre resolvía. Es solo este mes, agregó, como si fuera una caricia. Te lo juro. El siguiente ya me acomodo. Yo odiaba esa frase. Te lo juro. Porque sonaba bonita. Porque quería creerla. Fui al cuarto. Abrí el cajón, saqué el dinero. Mientras caminaba de regreso pensé, por un segundo, en guardarlo, en decirle que no, en ver qué pasaba si no resolvía yo. Pero se me cruzó otra idea más rápida. ¿Y si se enoja? ¿Y si se va? ¿Y si luego ya no viene? Se lo di. Gracias, mamá dijo, ya con el dinero en la mano. Sabía que podía contar contigo, contar conmigo. Eso sonaba a amor. Aunque en el fondo se sentía como uso. Otro mes fue la escuela. Es que cambiaron la cuota, me explicó. Y no puedo quedar mal con el niño. ¿O tú quieres que lo saquen? No dije eso. Respondí rápido. Claro que no. Entonces ayúdame. Ayudar. Siempre ayudar. Nunca preguntar cuánto había puesto él. Nunca preguntar por qué siempre llegábamos al límite conmigo. Una vez me animé un poco más. ¿Y Rebeca? Pregunté. ¿Ella sabe que estás así? Su cara cambió. No metas a mi esposa en esto. Solo digo, mamá, no empieces. Ya bastante tengo. Ahí aprendí otra regla. Callar para no provocar. Asentir para no escalar. Tragarme la duda para no pelear. Después vino lo del coche. Se descompuso, dijo. Sin eso no puedo trabajar. Si no trabajo, no gano. Si no gano, todo se viene abajo. Todo. Siempre todo dependía de mí. ¿Cuánto necesitas? Pregunté. Me dio la cifra como si nada. Como si no fuera casi toda mi pensión. Luego te lo regreso. Agregó, esto es temporal. Temporal. Esa palabra se estiró meses, años. Yo asentí aunque algo no cuadraba. Aunque los números no cerraban, aunque cada urgencia se parecía demasiado a la anterior. A veces, cuando se iba, me quedaba mirando la puerta cerrada. Pensaba en lo fácil que había sido, en lo rápido que había cedido, en cómo mi sí salía antes que cualquier otra cosa. Me decía que era una buena madre, que eso hacen las madres, que aguantar también es querer. Y me repetía lo mismo cada vez. Es solo este mes. Me lo creía. Otra vez. Rompo la pared. ¿Cuántas veces te tragaste una duda para no pelear y después te diste cuenta de que esa duda tenía razón? Yo me quedaba con lo mínimo. Eso era el trato, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Él se llevaba casi todo y me dejaba para mis gastos. Así lo llamaba. Mis gastos, como si fueran pocos, como si yo viviera del aire. Iba al mercado con una lista corta, arroz, huevos, un poco de pan. Caminaba despacio por los pasillos y miraba precios que antes ni volteaba a ver. Si algo subía, lo quitaba de la cabeza sin pensarlo mucho. Con esto alcanza, me decía. Para una sola persona alcanza. A veces la señora de la tienda me preguntaba si quería algo más. Con eso está bien. Respondía, gracias. No era verdad, pero ya me había acostumbrado a mentir sin mover la cara. Las pastillas fueron lo primero que empecé a medir. Las de la presión, las del corazón. Me senté una tarde con el blister frente a mí y una tijera en la mano. Las partí a la mitad, literal. Pensé que era temporal, que solo sería ese mes. Luego fue el siguiente, y el otro. No pasa nada, me decía. La dosis es la dosis, aunque sea menos seguido. Me repetía eso como si fuera médica, como si no estuviera jugando con mi cuerpo. El refrigerador hacía un ruido raro, un zumbido constante. Abría la puerta y me quedaba mirando el espacio vacío, como esperando que apareciera algo. Cerraba, volvía a abrir. Nada.
Me reía sola. «Qué dramática», me decía. «Tienes comida». Era verdad. Tenía algo. Pero cada cosa estaba contada. Cada huevo tenía dueño. Cada taza de arroz tenía día. Un día me animé a decir algo. Poco. Sin acusar. «Este mes me quedé corta». Le dije cuando vino. «Tengo que comprar mis medicinas completas». Me miró rápido. Luego desvió la mirada. «Mamá, otra vez con eso». «No es otra vez. Es ahora», suspiró. Se pasó la mano por la cara. «Es que tú exageras. Siempre te ha ido bien con poco». Ahí sentí algo raro. Como si me hubieran empujado sin tocarme. «No es poco», le dije. «Es lo que necesito». «¿Necesitar?» «Necesitar», repitió. «Hay gente que vive con menos». No contesté. Ya sabía cómo terminaba eso. «Mira», agregó, «este mes estuvo pesado. El siguiente te dejo más. Te lo prometo». Prometer. Siempre prometer. «¿Cuánto me vas a dejar?», pregunté. Se quedó pensando. Eso fue nuevo. Pues lo de siempre. Lo de siempre. Ese número que nunca decía en voz alta. Ese monto que yo aprendías a estirar como si fuera plastilina. Con eso no me alcanza, dije, sin levantar la voz. Me miró. De verdad me miró. «Mamá, tú casi no gastas, no sales, no tienes vicios. ¿En qué se te va?» Ahí entendí algo. Para él, yo era barata. Mi vida era barata. Mis necesidades eran pequeñas porque yo era pequeña. Asentí otra vez, porque discutir en ese momento significaba perder más. Porque tenía miedo de que se llevara lo poco que quedaba. Cuando se fue, me senté en la cocina y me quedé quieta. El silencio pesaba. El refrigerador volvió a zumbar. Conté mentalmente lo que tenía para la semana. Hice cuentas que ya sabía de memoria. No lloré. Eso vino después. Esa noche partí otra pastilla. La guardé en una cajita. Pensé en lo fácil que era acostumbrarse a vivir así. En cómo, poco a poco, uno empieza a creer que eso es lo que merece. Rompo la pared. ¿Alguna vez calculaste cuánto vales según lo que te queda al final del día? No le conté a nadie. A nadie de verdad. Ni a mi hija menor. Ni a la vecina con la que a veces me cruzaba en la escalera. Ni al médico cuando me preguntaba cómo estaba. Yo decía bien y ya. Era automático. Como decir el nombre. Me daba vergüenza. Mucha. Pensaba, es mi hijo. Si me está pasando esto. Algo debo haber hecho mal yo. Algo dice de mí, de cómo lo crié, de lo que permití. Así que mejor callar, tragar, seguir. Una tarde mi hija Tomasa me llamó. Yo estaba sentada, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla antes de contestar. Mamá dijo, apenas atendí. «Te escucho rara. ¿Estás bien?» Sí, respondí rápido. Todo normal. Segura, claro. ¿Por qué no estaría? Hubo un silencio, de esos que pesan. No sé, dijo. Como cansada. Como apagada, apagada. Esa palabra me dio en el pecho. Son los años, le dije. Nada más. Mentí. Lo supe en el momento. Y aún así seguí. «¿Necesitas algo?», preguntó. Ahí estuve a punto. Lo sentí. Tenía la boca abierta y todo. Pude haber dicho sí. Pude haber dicho, me duele. Pude haber dicho, tengo miedo. Pero pensé en mi hijo. En cómo se vería esto desde afuera. En el juicio que yo misma me hacía. «No, hija», dije. Todo está bajo control. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Me sentí cobarde, pero también aliviada. Decir la verdad iba a abrir una puerta que yo no sabía cerrar. Con mi hijo era igual. Él tampoco preguntaba demasiado, pero cuando lo hacía yo suavizaba todo. «¿Cómo andas, mamá?» «Bien». «¿Todo tranquilo?» «Sí». Eso le bastaba. Yo se lo hacía fácil. Nunca le dije me quedé sin dinero. Nunca le dije estoy partiendo pastillas. Nunca le dije tengo miedo de enfermarme y no poder pagar.
porque decirlo significaba aceptar que él era parte del problema. Y eso dolía más que el hambre. Una vez, en el centro de salud. La doctora me miró fijo. ¿Está comiendo bien? Sí, respondí. 3 comidas. Más o menos. ¿Está tomando sus medicamentos como se indicó? Sí. No era verdad. Ella anotó algo. Me volvió a mirar. Si pasa algo en casa, puede decirlo. No pasa nada, le dije. Esa frase, no pasa nada. La repetí tanto que casi me la creí. Había noches en que me despertaba con el pecho apretado. Pensaba en llamar a alguien, a cualquiera, pero imaginaba la conversación completa. Las preguntas, las caras, los silencios incómodos. ¿Por qué no le dijiste antes? ¿Por qué le sigues dando dinero? ¿Por qué no pones un límite? Y yo no tenía respuestas bonitas. Tenía respuestas feas. Tenía miedo. Tenía culpa. Tenía cariño mezclado con dependencia. Así que mejor callar. Una tarde, Tomasa volvió a insistir. «Mamá, dime la verdad», dijo. «¿Mauricio te sigue pidiendo dinero?» Sentí un golpe seco, como si me hubieran descubierto. A veces respondí, «Pero es normal. Es mi hijo. ¿Cuánto?» «Lo justo. Eso no es una cantidad», dijo. Me enojé. Más de lo que esperaba. «No empieces», le dije. «Tú no sabes cómo son las cosas aquí. Justamente por eso pregunto. No necesito que me cuiden». Respondí. «Ya soy grande». Silencio. «Eso no es cuidarte», dijo. «Es aprovecharse». «No digas eso», le corté. «No hables así de tu hermano». Colgué sin despedirme. Me temblaban las manos. No por la pelea, por lo cerca que había estado de decirlo todo. Esa noche pensé mucho en cómo había construido una versión aceptable de mi vida para los demás, en cómo me escondía detrás de la idea de ser madre, en cómo el silencio me estaba costando más que cualquier discusión. Callar parecía lo más fácil, lo menos conflictivo. Pero empezaba a darse la vuelta, a volverse contra mí. Error grande, sí, pero real. Rompo la pared. ¿Qué cosas no cuentas por miedo a quedar mal? Aunque eso te esté haciendo daño. Ella siempre sonreía. No era una sonrisa grande. Era medida. Bien puesta. De esas que no enseñan dientes, pero dejan claro que la persona se siente cómoda, segura, en control. Cuando empezó a venir con mi hijo, al principio me cayó bien. Traía café. Me decía doña Eulalia con un tono respetuoso. Se sentaba derecha. Cruzaba las piernas. Olía a perfume caro. Eso me confundía. Porque yo pensaba, si huele así, si se ve así, tan mal no deben estar. Usted entiende, me decía. Las cosas están difíciles para todos. Lo decía despacio, suave, como si me estuviera cuidando. Mi hijo se quedaba callado cuando ella hablaba. La dejaba hacer. Eso ya decía mucho. Es solo por un tiempo, agregaba. En cuanto nos acomodemos, todo vuelve a la normalidad. Normalidad. Esa palabra empezó a sonar rara en mi casa. Una vez, mientras él estaba en el baño, ella se acercó un poco más. «Mire», me dijo. «Yo sé que a veces Mauricio puede ser impulsivo, pero lo hace por la familia. Por la familia. Siempre la familia». Como si esa palabra justificara todo. «Yo trato de ayudarlo», respondí. «Hasta donde puedo». Ella inclinó la cabeza. Sonrió. Y se nota. De verdad, hay madres que no harían lo mismo. Eso me tocó. Ahí justo, en el lugar donde una quiere sentirse buena. Correcta. «Usted es muy fuerte», continuó. «Ojalá yo tuviera una mamá así. Fuerte. Otra palabra peligrosa. Porque ser fuerte, para ellos, significaba aguantar sin quejarse». Mi hijo volvió del baño. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», dijo ella rápido. «Tu mamá entiende, entiende». Yo asentí.
aunque no estaba segura de qué estaba entendiendo exactamente. Otra vez. Ella fue más directa. ¿Ha pensado en ajustar un poco sus gastos? Me preguntó, como quien da un consejo inocente. A nuestra edad ya no se necesita tanto. Nuestra edad tenía casi la mitad de mis años. Yo gasto lo justo. Respondí. Claro, claro, dijo. Pero a veces una se acostumbra a cosas que no son tan necesarias. No miró nada en específico. Pero yo sentí que miraba todo. Además, agregó, Mauricio se preocupa mucho por usted. Por eso insiste tanto. No quiere que nada le falte a nadie. Eso fue nuevo. Convertir la insistencia en cuidado. La presión en amor. Mi hijo asintió. Eso dijo. Yo solo quiero que estemos bien todos. Todos. Pero siempre yo al final de la lista. Una tarde, cuando se iban, ella se detuvo en la puerta. Gracias, me dijo. De verdad, no sabe cuánto ayuda. Me dio un beso en la mejilla. Me dejó el perfume pegado a la piel. Me quedé parada un rato después de que cerraron. Pensé en esa palabra, ayuda. Porque ayudar es dar lo que uno puede. Y yo estaba dando lo que no tenía. Empecé a notar cosas. Pequeñas. Ella hablaba de compras, de salidas, de planes. Nada exagerado. Pero nada que sonara a urgencia tampoco. Fuimos a cenar, comentó una vez, para despejarnos un poco. Qué bueno, respondí. Sí, dijo. Hay que darse gustos de vez en cuando. Gustos. Yo ya no recordaba el último mío. Una vez intenté poner un límite. Chiquito. Torpe. Este mes necesito quedarme con un poco más. Dije, para mis cosas. Ella no se enojó. No levantó la voz. Solo me miró distinto. ¿Seguro?, preguntó, porque justo ahora estamos muy ajustados. Mi hijo suspiró. Mamá. Otra vez Cela le puso la mano en el brazo. Tranquilo, le dijo. Ella entiende. Ahí sentí algo feo, como si me empujaran hacia un lugar que no había elegido. Entender, para ellos, era ceder, sonreír, no incomodar. Nunca me gritó, nunca me insultó, pero cada palabra suya me dejaba un poco más chica, un poco más callada. Su sonrisa seguía ahí, impecable, y yo empezaba a darme cuenta de que dolía más que un grito. Rompo la pared. ¿Te han presionado alguna vez sin levantar la voz, haciéndote sentir que decir no te vuelve mala persona? Tomasa llamó un martes por la tarde. Yo estaba sentada, con el teléfono sobre la mesa, mirándolo vibrar antes de contestar. Ya desde ahí algo estaba mal. Antes atendía sin pensar. Ese día dudé. Mamá dijo apenas escuchó mi voz. ¿Te pasa algo? No, respondí. ¿Por qué? Te oigo rara, rara. Esa palabra volvió a aparecer. Me molestó más de lo que debía. Es el cansancio, dije. Nada más. No suena a cansancio. Ahí sentí el tirón. El de decir la verdad. El de soltar todo de golpe. Abrí la boca y la cerré. Todo está bien. Tomasa, repetí. De verdad. Ella se quedó en silencio unos segundos. Yo conocía ese silencio. Era el mismo que hacía cuando era chica y sabía que yo le estaba ocultando algo. Mauricio sigue viniendo, preguntó. Directo. Sin rodeos. Como siempre fue ella. A veces o todos los meses. Me incomodé. Cambié el teléfono de mano. Es normal, dije. Es mi hijo. Eso no responde lo que te pregunté. Me sentí atacada. Injustamente. Pero así lo sentí. No empieces, le dije. Tú no estás acá. No sabes cómo son las cosas. Justamente porque no estoy. Pregunto. No necesito que me cuiden. Respondí. Ya soy grande. Ser grande no significa dejarse usar. Esa palabra me cayó pesada. No digas eso, le corté. Hablas como si tu hermano fuera un extraño. Hablo como alguien que te escucha apagada. Apagada otra vez. Me dolió más que cualquier acusación. Estoy bien, mentí. No exageres.
Mamá dijo: «¿Te está pidiendo dinero?» Cerré los ojos. El silencio se estiró. Sentí el peso de todos los meses encima. A veces admití: «Pero yo puedo». Puedes o lo haces porque no sabes decir que no. «No me hables así», respondí, más fuerte. «No sabes lo que hago por esta familia». «Justamente lo sé», dijo. «Y eso me preocupa». Ahí me sentí acorralada, como si me estuviera quitando algo que todavía no quería soltar. La imagen de madre que aguanta, que resuelve, que no se queja. «No quiero discutir», dije. «Tengo cosas que hacer». «Siempre tienes cosas que hacer cuando te pregunto esto». «Tomasa». «Mamá, dime una cosa», interrumpió. «¿Te queda dinero para ti?» Esa pregunta era demasiado concreta, demasiado real. «Sí», respondí rápido. «Claro». No era verdad, y lo supe en el segundo exacto en que lo dije. «¿Seguro sí? ¿Estás comiendo bien?» «Sí». «¿Tomando tus medicinas completas?» «Sí». Cada sí me hacía sentir peor, más chica, más mentirosa. Mamá dijo: «Ya más despacio. Si algo te pasa, yo quiero saberlo». Ahí casi se me quiebra la voz. Pero pensé en mi hijo, en lo que significaba decirlo en voz alta, en el caos que podía armar. «No pasa nada», repetí. «Deja esto. No voy a dejarlo». Dijo: «Pero hoy sí voy a colgar». No supe qué responder. «Te quiero», agregó, «y eso incluye hacer preguntas incómodas». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Sentí vergüenza. De ella. No, de mí. Por haber mentido tan fácil. Por haber defendido algo que me estaba lastimando. Me sentí estúpida después. Pero lo hice. Porque decir la verdad implicaba aceptar que yo ya no tenía el control. Que había cruzado una línea si hacía tiempo. Esa noche pensé mucho en Tomasa. En su forma directa. En cómo siempre fue distinta. Menos complaciente. Más firme. Y pensé en a quién le estaba siendo leal cuando mentía. Si a mi hijo o a mi miedo. Rompo la pared. ¿A quién le mientes cuando ya no puedes sostener la verdad sin que se te note en la voz? Me mareé en el mercado. Así, sin aviso. Estaba en la fila, con la canasta apoyada en la cadera. Arroz, huevos, pan. Lo de siempre. De pronto las luces se movieron. El piso también. Sentí que el aire se iba. Me agarré del carrito. «¿Se siente bien?», preguntó una mujer detrás. «Sí», dije. «Es nada». Mentí otra vez. Me apoyé más fuerte. Las manos me temblaban. «Siéntese», insistió. «Está pálida». «No», intenté. «Ya pasa». «No pasó». El ruido se apagó como si alguien bajara un interruptor. Desperté sentada en una silla, con un vaso de agua en la mano, un guardia mirándome. La gente alrededor. Curiosa. «Vamos a llevarla al centro de salud», dijo el guardia. «Por si acaso. Por si acaso. Siempre por si acaso». Asentí porque ya no tenía fuerza para discutir. La doctora me miró raro desde el principio. Me tomó la presión. Frunció el ceño. «¿Cuántos años tiene? 70. ¿Está comiendo bien?» Ahí me quedé en blanco. Abrí la boca y no salió nada. Pensé en decir sí. Pensé en decir más o menos. Pensé en mentir bonito. No pude. «Bueno», dije. «Eso no es una respuesta», dijo ella. «3 comidas al día». Depende de qué. Me quedé callada. Anotó algo. Levantó la vista. «Está tomando sus medicamentos como corresponde». «Casi siempre». «Casi. A veces los estiro». «¿Cómo los estira?» Tragué saliva. Parto las pastillas. La doctora dejó el bolígrafo. Me miró de frente. «¿Por qué?» «Para que alcancen». «¿Para que alcancen qué?» «El mes». Silencio. De esos que pesan. De esos que no juzgan pero tampoco dejan pasar. «Señora», dijo, «esto no es sostenible». «Ya sé», respondí.
Pero no es para tanto. Se desmayó en un mercado, dijo. Sí, es para tanto. Me sentí chiquita, descubierta, como si alguien hubiera levantado una alfombra. ¿Vive sola?, preguntó. Sí, tiene familia cerca. ¿Tengo hijos? ¿La ayudan? Pensé en mi hijo, en mi hija, en las llamadas, en el dinero que se iba, en lo que me quedaba. Sí, dije. Me ayudan. No supe por qué lo dije. Tal vez por costumbre. Tal vez por vergüenza. La doctora suspiró. Sus niveles están bajos, explicó. Necesita comer mejor y tomar los medicamentos completos. Voy a hacerlo, dije rápido. ¿Puede? Esa pregunta fue distinta. No sonó médica, sonó humana. Sí, respondí. Puedo. Ella me sostuvo la mirada unos segundos. Asintió, como si entendiera algo que yo todavía no quería decir. Le voy a dar esto, dijo, extendiéndome una hoja. Y vuelva en una semana. Gracias. Salí del consultorio despacio. Afuera me senté un momento. Sentí el cuerpo cansado. Viejo. No por los años, por el desgaste. En el camino a casa pensé en llamar a sí o a alguien. A Tomasa, a Mauricio, a cualquiera. Pensé en decir, me desmayé. Pensé en escuchar la reacción. Pensé en el caos. No llamé. Entré a casa. Abrí el refrigerador, el zumbido, el vacío. Cerré. Me senté a la mesa. Saqué la cajita de pastillas. Conté. Me di cuenta de algo simple y brutal. El cuerpo había hablado porque yo no lo había hecho. Se había cansado de sostener el secreto. Esa noche comí despacio. Un poco más de lo habitual. Me sentí pesada. Culpable. Como si estuviera rompiendo una regla. Y entendí algo que me costó aceptar. Yo podía seguir mintiendo. A los demás, a mí. Pero el cuerpo ya no iba a acompañar. Rompo la pared. ¿Qué tuvo que pasar para que admitieras? Aunque sea en silencio, que algo estaba mal. Me cayó el 20. Tarde. No fue de golpe. Fue como cuando una frase te queda dando vueltas y vuelve sola. En momentos raros. Lavando un plato. Buscando las llaves. Abriendo el cajón donde guardaba lo poco que quedaba. De pronto la idea se armó completa. No era ayuda, era control. Pensé en cómo sabía exactamente cuándo cobraba. A veces mejor que yo. Yo todavía estaba viendo el estado de cuenta y ya tenía un mensaje. Ya cayó. No, ¿cómo estás? No te alcanzó. Solo eso. Una mañana me escribió antes del mediodía. Hoy depositan. ¿Verdad? Sí, respondí. Para organizarse con mi dinero. Así, sin decirlo. Empecé a revisar los meses anteriores, las fechas, siempre igual. 2, 3 días después del depósito. A veces el mismo día, nunca antes, nunca después. Precisión. Me acordé de una vez que me retrasé en responder. Todo bien me escribió. Ya debería haber caído. Ahí sentí algo raro. Como si me estuviera marcando el paso. Como si yo fuera un reloj. Cuando venía en persona, era peor. ¿Cobraste ayer o hoy?, preguntaba. Porque si fue ayer, ya vamos tarde. Vamos. Siempre en plural. Como si ese dinero fuera de los dos. Una vez intenté cambiar el orden. Solo eso. Cambiar el orden. Voy a ir mañana al banco, le dije. Hoy estoy cansada. Me miró serio. Mañana repitió, mamá, mañana ya no sirve. ¿Por qué no? Porque hoy tengo que pagar, siempre pagar. Yo nunca cobraba, yo solo pagaba. Puedes esperar. Dije, es un día. No entiendes. Respondió, sí me atraso. Se me viene todo encima de él. Yo quedaba debajo, invisible. Ahí entendí otra cosa. Él decidía el ritmo, el cuándo, el cómo. Yo solo ejecutaba, y lo permití. Sí, lo permití. Porque me decía cosas que me atrapaban. Eres la única que me entiende. Si no me ayudas tú, ¿quién eres mi mamá?
Esa última era la más pesada. La usaba como cierre, como llave, como chantaje suave. Eres mi mamá, decía. No me vas a dejar colgado. Y yo no quería dejarlo colgado. Quería dejarlo crecer. Pero eso ya no era crecimiento. Era dependencia armada sobre mi cansancio. Empecé a notar cómo me hablaba cuando yo dudaba. ¿Otra vez con eso? No empieces. No hagas drama. Drama. Llamaba drama a cualquier intento mío de preguntar. Una tarde, después del mercado, me senté con la libreta donde anotaba gastos. Empecé a sumar. Mes por mes. Año por año. Me dolía la cabeza. No terminé. No hizo falta. No era un favor. No era un gesto. Era un sistema. Yo cobraba. Él aparecía. Yo entregaba. Él se iba. Yo ajustaba. Él seguía. Pensé en mi cuerpo. En el mareo. En la doctora mirándome fijo. En las pastillas partidas. En la vergüenza de decirlo en voz alta. Pensé en Tomasa. En sus preguntas. En mi enojo. En lo fácil que fue defenderlo. Pensé en mí, en cómo había confundido ser madre con desaparecer, en cómo me había acostumbrado a vivir con menos para que él viviera con más. No era ayuda, era control. Y el control funciona mejor cuando la persona controlada cree que está eligiendo. Esa fue la parte que más me dolió. Darme cuenta de que nadie me había atado las manos. Yo las había puesto solas. No por maldad, por miedo, por amor mal entendido, por cansancio. Me quedé sentada un rato, largo, en silencio, con esa idea nueva pesándome en el pecho. No sabía qué ibas a hacer con ella. Solo sabía que ya no podía fingir que no existía. Rompo la pared. ¿Te cuesta más aceptar que te usaron? ¿O aceptar que lo dejaste pasar porque era alguien que amabas? Tocó la puerta. Yo estaba sentada en la cocina, la silla dura, la espalda recta sin querer. Escuché el golpe seco de los nudillos y sentí cómo el corazón se me subía a la garganta. Ese sonido lo conocía bien. Era puntual, seguro, como si marcara territorio. No me levanté. Me quedé ahí, con las manos apoyadas sobre la mesa, mirando un punto fijo, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Volvió a tocar. Mamá dijo desde afuera: «Ya sé que estás ahí». Antes, esa frase me hacía correr. Abría rápido. Pedía perdón por tardar. Ese día no. Ese día el cuerpo me pesaba distinto. Como si por fin se hubiera plantado. El timbre sonó. Largo. Insistente. «No hagas esto». Dijo: «Abre». No abrí. Sentí miedo. Mucho. El miedo viejo. El de provocar algo que después no pudiera arreglar. El de romper una rutina que, por mala que fuera, era conocida. Me levanté un poco de la silla. Volví a sentarme. Respiré hondo. Pensé en la doctora, en el mareo, en las pastillas partidas, en la palabra control. Volvió a tocar, ahora más fuerte. «Mamá, no tengo tiempo para juegos». Juegos. Así llamaba mis silencios. Me quedé sentada. El celular vibró sobre la mesa. Lo miré sin agarrarlo. Vibró otra vez y otra. Primer mensaje. «¿Qué te pasa, segundo?» «Abre la puerta». Tercero. «Ya cobraste». «Lo sé». Ese me heló, porque era verdad, porque lo sabía, porque siempre lo sabía. No respondí. El celular vibró de nuevo. «No empieces con tus cosas. No es momento». Momento. Nunca era momento para mí. Otro mensaje. «Mamá, me estás complicando». Ahí sentí la culpa, automática, pesada. Esa voz interna que decía si algo sale mal. «Va a ser por ti». Cerré los ojos. Me quedé quieta. Desde afuera escuché un suspiro fuerte. Un golpe suave a la puerta. Con la palma. «Abre», dijo más bajo. «No me hagas esto». Eso dolió más que los otros, porque sonó a reclamo emocional. A deuda. Pensé en abrir.
en decirle que estaba cansada, en darle algo, aunque fuera menos, en volver a lo de siempre. El celular vibró otra vez. ¿Sabes qué decía el mensaje? Siempre haces lo mismo. Justo cuando más te necesito. Me reí. Sin ganas. Siempre hacía lo mismo. Sí, siempre cedía. Eso era lo mismo. Otro mensaje. Si no me ayudas, no sé qué voy a hacer. Ese fue el más feo. Porque dejaba todo en mis manos. Su vida, sus problemas, sus decisiones. Me levanté. Caminé 2 pasos hacia la puerta. Me detuve. Puse la mano en la madera. Estaba fría. No dije en voz baja. Para mí. Volví a la mesa. Me senté. Desde afuera ya no hablaba. Escuché pasos. Se alejaban. Luego el portón. El silencio. El celular vibró una última vez. Esto no se queda así. Ahí me temblaron las piernas. Pero también sentí algo nuevo. Chiquito. Raro. Como alivio mezclado con miedo. Me quedé sentada un rato largo, mirando el teléfono apagado, escuchando el ruido del refrigerador. Ese zumbido constante que ya era parte de mi casa. No sabía qué venía después. No sabía si había hecho bien. No sabía si iba a poder sostenerlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no había corrido. No había explicado. No había entregado nada. Ese día no abrí, y aunque me dio miedo, supe que algo ya se había movido. Algo que no iba a volver a su lugar tan fácil. Rompo la pared. ¿Qué te da más miedo decir no? O las consecuencias de haber dicho sí durante tanto tiempo. Nunca pensé hacer eso. Ni siquiera la idea. Un abogado. Para mí eso era para pleitos grandes. Para gente con dinero. Para familias rotas de verdad. No para una madre que ayudaba a Yeti a su hijo. Me sentía exagerada. Ridícula. Como si estuviera traicionando algo solo por pensarlo. Pasé 2 días así, dándole vueltas, convenciéndome de que estaba dramatizando, de que había reaccionado mal al no abrir la puerta, de que tal vez debía llamarlo, explicarle, arreglarlo como siempre. Pero algo ya no encajaba. El silencio después de ese día era distinto, pesado, como una calma falsa. Fue Tomasa la que empujó. Mamá me dijo por teléfono, esto ya pasó un límite. No es para tanto, respondí. Ya se va a calmar. Y tú, preguntó, ¿y tú actúas? ¿Cuándo te vas a calmar tú? No supe qué decir. Habla con alguien. Insistió. Con un profesional, alguien que no sea familia. No quiero meter a nadie. Ya estás metida, dijo. Solo que sola. Colgué y me quedé sentada. Pensé en la palabra sola. Pensé en cuántas decisiones había tomado así. A solas. Sin testigos. Busqué el número casi sin querer. Un contacto viejo. Un abogado que alguien me había recomendado hace tiempo por otra cosa que nunca hice. Marqué y colgué. Marqué otra vez. Despacho jurídico, respondió una voz. Tragué saliva. Quería una consulta, dije. Algo personal. Me dieron cita para el día siguiente. Colgué con el corazón acelerado. Pensé en cancelar. Pensé en inventar una excusa. Pensé en todo menos en lo que realmente estaba pasando. Al día siguiente caminé despacio. Me senté frente a él. Un hombre serio, sin sonrisa de compromiso. Eso me tranquilizó un poco. Cuénteme, dijo, y empecé mal. Dando vueltas, suavizando. Mi hijo a veces me pide dinero, dije. Yo lo ayudo. A veces o siempre, preguntó. Bueno, seguido. ¿Cuánto? Dije el número, en palabras completas. Me escuché desde afuera y me dio vergüenza. ¿Desde cuándo? Preguntó. Hace años. ¿Y usted con qué vive? Me quedé callada. Señora, dijo, respóndame eso. Con lo que queda, respondí. ¿Cuánto queda? Lo dije bajito. Él anotó. Levantó la vista. Eso le alcanza para comida, servicios y medicamentos.
No siempre, y aún así se lo da. Asentí. ¿Por qué? Ahí me quedé sin palabras. Pensé en decir porque es mi hijo. Pensé en decir porque me necesita. Pensé en mentir, porque si no... Se enoja, dije. El abogado dejó el bolígrafo. Eso que me está describiendo, dijo. Despacio. No es ayuda. Yo levanté la vista. ¿Cómo? Es abuso. La palabra quedó flotando. Abuso. Me sonó fuerte, injusta, exagerada. No respondí rápido. Él no me pega, no me grita. El abuso no siempre deja moretones. Dijo. A veces deja cuentas vacías y miedo a decir no. Sentí un golpe seco en el pecho. Como si alguien hubiera dicho en voz alta algo que yo apenas empezaba a aceptar. Usted depende de su pensión para vivir, continuó. Y alguien se la está quitando de forma sistemática. Eso es abuso económico. Económico. Le puso nombre. Pero yo se la doy. Dije. Nadie me obliga. La obliga la culpa, respondió. La obliga el miedo. Eso también cuenta. Me quedé callada. Por primera vez. Alguien no me dijo que exageraba. No me dijo que era normal. No me dijo que aguantara. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Primero, entender que tiene derechos. Dijo. Segundo, decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para protegerlos. Protección. Nunca se había pensado en protegerme a mí. Salí de ahí con la cabeza llena. Caminé sin apuro. Me sentí rara, aliviada y asustada al mismo tiempo. Como si alguien hubiera movido una pared que yo creía fija. No sabía qué iba a hacer, pero algo había cambiado. Ya no estaba sola con mi versión de la historia. Ya no era una exagerada. Alguien había escuchado todo y había dicho, esto no está bien. Rompo la pared. ¿Cuándo fue la última vez que alguien validó lo que sentías sin pedirte que aguantaras un poco más? Vimos los estados de cuenta sentados frente a frente. Él sacó una carpeta. Yo puse mis lentes. Nadie dijo nada al principio. Ese silencio fue distinto. Pesaba. Vamos a ir despacio, dijo el abogado. Mes por mes, año por año. Asentí. Pensé que estaba preparada. No lo estaba. El primer mes parecía poco. Un retiro, una transferencia. Lo reconocí de inmediato. Ese fue cuando dijo que la tarjeta murmuré. El abogado marcó una línea. Y la escuela, otro, el coche, así, uno tras otro. Cada cifra escrita con calma, como si no doliera. Yo iba nombrando excusas mientras él anotaba fechas. Mi voz se fue apagando. Aquí hay un patrón, dijo. Siempre después del depósito. Sí, respondí. Siempre. Usted revisaba esto antes. Negué con la cabeza. Confiaba. No sonó noble. Sonó ingenuo. Me dio náuseas. No por el dinero. Por darme cuenta de cuánto había cerrado los ojos. Pasamos al segundo año. Luego al tercero. El abogado iba señalando. Aquí hay 2 transferencias el mismo mes. Ese fue cuando todo se le juntó, dije. Me prometió que sería la última. Lo fue, no... El cuarto año fue peor. Ya no eran montos sueltos. Eran casi todos los meses. A veces el mismo día. A veces con horas de diferencia. Aquí hay retiros en efectivo, dijo. ¿Usted se los dio en mano? Sí. ¿Recibos? No. Mensajes. Sí. Le pasé el teléfono. Leyó en silencio. Suspiró. Si no me ayudas hoy, se cae todo, leyó. Eres la única que puede. No me dejes colgado. Sentí vergüenza. Como si me leyeran en voz alta mis miedos. ¿Cuánto cree que es en total?, preguntó. Me encogí de hombros. No sé. Vamos a sumar. Sacó una hoja limpia. Empezó Aretar a escribir cifras completas. Yo miraba sus manos. Pensaba en cada mes como en un pedazo de vida. Un invierno, una Navidad, un cumpleaños en el que yo dije no pasa nada. Aquí vamos, dijo.
Y falta el último semestre. ¿Cuánto es? Pregunté sin mirarlo. Todavía no termino. Seguimos. El número crecía. Yo respiraba corto. Me ardía el estómago. Aquí está, dijo al final. Me mostró la hoja. Eso. Empecé. Eso es todo. Eso es lo que se puede comprobar. Respondió, sin contar lo que usted dejó de gastar en usted misma. Dejé de gastar. Esa frase me atravesó. Pensé en la carne que no compré, en las pastillas partidas, en las luces apagadas, en los silencios. Es mucho, dije. Es sistemático, corrigió. Y sostenido. Yo se lo di, insistí. Nadie me apuntó con nada. Le apuntaron con culpa, dijo, y con miedo. Me quedé callada. ¿Quieres saber lo más importante?, preguntó. ¿Qué? Que esto se puede detener. Esa palabra, detener, me sonó irreal. ¿Cómo? Con límites claros, dijo. Y con un registro que respalde lo que usted dice. ¿Y si se enoja? Ya se enoja, respondió. La diferencia es si usted va a seguir pagando por eso. Pensé en el mensaje. Esto no se queda así. Pensé en la puerta cerrada. Pensé en mi cuerpo mareado en el mercado. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. Que esté dispuesta ya a sostener una conversación difícil. Dijo, con testigos. ¿Testigos? Yo respondió. ¿Y los números? Miré la hoja otra vez. Ya no eran excusas, eran pruebas. No eran historias, eran fechas, montos, repeticiones. Quiero que venga, dije. El próximo mes. A su casa sí. ¿Está segura?, tragué saliva. No, dije, pero voy a hacerlo igual. Guardó la hoja en la carpeta. Entonces vamos a preparar todo, dijo. Sin amenazas, sin gritos, con datos. Y si miente, los números no mienten. Salí del despacho con la cabeza pesada. Caminé unas cuadras. Me senté. Sentí el pulso en las sienes. Pensé en cuánto me había costado llegar hasta ahí. En lo fácil que fue dejar pasar. En lo caro que salió. Esa noche, en casa, abrí el cajón. Toqué el lugar donde antes guardaba el dinero. Estaba vacío. No sentí pánico. Sentí claridad. Los números ya estaban sobre la mesa. Y aunque me daba miedo, supe que mirar hacia otro lado ya no era una opción. Rompo la pared. ¿Te atreverías a ver la cuenta completa de lo que has perdido cuando aceptar el total cambia todo lo que creías? Preparé café. No me lo tomé. La taza quedó ahí, humeando, como si alguien más fuera a llegar a usarla. Yo caminaba de la cocina sala a sala sin saber qué hacer con las manos. Me las limpiaba en el pantalón. Me las frotaba. Me sudaban. El abogado llegó antes de la hora. Eso me puso más nerviosa. Prefiero estar con tiempo, dijo apenas entró. Asentí. Cerré la puerta. Sentí cómo el sonido del seguro me atravesó el pecho. ¿Estás segura?, preguntó, mirándome fijo. No, respondí, pero ya lo cité. Eso basta. Se sentó en la mesa de la cocina. Sacó la carpeta, la dejó cerrada. Ese gesto me tranquilizó un poco, como si todavía hubiera espacio para echarse atrás. Aunque yo sabía que ya no... Va y venir, dije. ¿Siempre viene siempre? Entonces va a venir. Me senté frente a él. El café seguía ahí, frío ya. Pensé en levantarlo. Pensé en tirarlo. No hice nada. Cuando llegue, dijo, deje que hable, no se adelante. Eso hago siempre, respondí sin pensar. Me miró con algo parecido a una sonrisa triste. Hoy no, dijo. Hoy voy a ser distinto. Miré el reloj. Faltaban 15 minutos. Luego 10. Luego 5. Cada minuto se estiraba como chicle. Me sudaba la espalda. Sentía el corazón en la garganta. Si se levanta la voz, dije. Yo. No se levanta. Me interrumpió. Y si pasa, yo me encargo.
Asentí. Pensé en la última vez que lo había visto. En la puerta cerrada. En los mensajes. En esto no se queda así. El timbre sonó. Ese sonido otra vez. Me quedé quieta. El abogado también. Nos miramos un segundo. Luego asentí. Caminé hacia la puerta. Cada paso pesaba. Abrí. Mamá, dijo él. ¿Podemos hablar? Entró sin esperar respuesta. Como siempre. Avanzó 2 pasos y se detuvo. Miró la mesa. Vio al abogado. Frunció el ceño. ¿Y este pasa? Dije. Siéntate. Me miró raro. Pero se sentó. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Qué estás haciendo? El abogado habló primero. Mi nombre es Arturo, dijo. Soy abogado de su madre. Mi hijo soltó una risa corta. Sin humor. Abogado repitió. ¿Para qué necesitas un abogado? Mamá. No respondí. Sentí el impulso de explicarme, de justificarme. Me mordí la lengua. Esto es ridículo. Continuó. Si es por el otro día, ya se te va a pasar. No, dije. No se me va a pasar. Me miró. De verdad me miró. Como si recién ahí se diera cuenta de que yo estaba hablando. ¿Qué te pasa? Eso mismo queremos hablar, dijo el abogado. De lo que pasa. Mi hijo cruzó los brazos. Yo no tengo tiempo para dramas. Esto no es un drama, respondí. Es mi vida. Silencio. ¿Desde cuándo hablas así?, preguntó. Desde que me cansé. Cansarte de que respiré hondo. Sentí las manos frías. De quedarme sin nada, dije. De tener miedo cada mes. De sentir que te debo algo. Nadie te obliga, respondió rápido. Tú me ayudas porque quieres. Eso vamos a revisar, dijo el abogado, abriendo la carpeta. El sonido del papel fue seco. Definitivo. Mi hijo miró los documentos. Se quedó callado. Por primera vez. ¿Qué es eso?, preguntó. Registros, respondió el abogado. Estados de cuenta. Fechas. Montos. ¿Estás revisando mis cosas? Me gritó. Estoy revisando las mías, respondí. ¿Por qué es mi dinero? Se levantó de la silla. Esto es una locura. Siéntate, dijo el abogado. Todavía. Se sentó. A regañadientes. El aire estaba pesado. Yo sentía el pulso en las sienes. No vine a pelear, dije. Vine a parar esto. ¿Parar qué? Todo respondí. Así como está. El abogado pasó la primera hoja. Vamos a ir por partes, dijo. Mes por mes. Mi hijo apretó la mandíbula. Yo lo miré. Ya no vi al niño. Vi al hombre que había aprendido a tomar sin pedir. Y por primera vez, no bajé la mirada. Lo esperé. Rompo la pared. ¿Esperarías a alguien sabiendo que te va a doler? Si esa espera puede cambiarlo todo. Mi hijo entró confiado. Eso fue lo primero que noté. El paso firme. La forma de dejar las llaves. La costumbre intacta. Se sentó sin pedir permiso. Como siempre. Apoyó los codos en la mesa de la cocina. Miró alrededor buscando el café. Y dijo, ¿qué pasa ahora? Luego vio al abogado. No fue inmediato. Fue un segundo después. Ese segundo en que su cara cambió. Los ojos se le endurecieron. La mandíbula se tensó. El cuerpo se le fue hacia atrás, como si alguien hubiera movido la silla. ¿Quién es?, preguntó. Ya te lo dije, respondí. Es mi abogado. Se rió. Una risa corta. Desafiante. Tu abogado repitió. Esto ya es demasiado. Siéntate bien, dijo el abogado. Vamos a hablar. Mi hijo me miró. Buscaba algo. Mi asentimiento. Mi disculpa. Algo que lo devolviera al lugar de siempre. No se lo di. No tienes derecho a hacer esto. Me dijo. Estás exagerando. Estoy cansada. Respondí. Es distinto. ¿Cansada de qué? Alzando la voz. Yo nunca te pedí nada que no quisieras dar. Baja la voz, dijo el abogado. No me diga qué hacer, respondió él. Esto es entre mi madre y yo, justamente dijo el abogado. Por eso estoy aquí. El silencio cayó pesado. Yo sentía el pulso en las manos.
Me sudaban. Aún así, seguí. Quiero que escuches. Dije, sin interrumpir. Escuchar qué respondió. Que ahora soy el malo escucha. Repetí. El abogado abrió la carpeta. Pasó una hoja. El sonido del papel fue claro. Mi hijo lo siguió con la mirada. «Aquí están los retiros», dijo el abogado. «Fechas, montos, coinciden con los días de depósito de su madre». Y respondió... Ella me ayudó. Ayudar, repitió el abogado, implica que la persona que ayuda puede vivir. Su madre podía. Claro que sí, dijo. Ella no gasta. Ahí me dolió. Pero seguí sentada. No gastaba porque no podía, dijo el abogado. Partía medicamentos. Se quedaba sin comida. Eso no es verdad, respondió rápido. Si los hubieras sabido. Lo sabías, dije. Lo sabías porque nunca preguntaste. Me miró. Abrió la boca. La cerró. No dramatices, dijo. Siempre fuiste fuerte. Fuerte, repetí. Para ti eso significaba aguantar. Significaba confiar. Respondió. Somos familia. La familia no se cobra intereses emocionales. Dijo el abogado. Ni dejas a una persona mayor sin recursos. Mi hijo golpeó la mesa con la palma. Esto es una traición. Sentí el impulso de achicarme. De pedir perdón. De arreglar. Me quedé quieta. Traición fue mentirte 5 años, dije. Traición fue tratarme como un cajero. Yo no te obligué, gritó. Tú me diste el dinero. Porque me daba miedo decir no respondí. Porque cada vez que dudaba, me castigabas con enojo. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué sabías siempre cuándo cobraba? Pregunté. ¿Por qué te molestaba si me retrasaba un día? Se quedó callado. El abogado deslizó otra hoja. Mensajes, dijo. Ya cobraste. Hoy me complicas. No me hagas esto. Mi hijo leyó. Tragó saliva. Estás sacando las cosas de contexto. Dijo. Yo estaba bajo presión. Siempre estabas bajo presión, respondí. Y yo siempre pagaba. El poder se movió ahí. Lo sentí. Ya no estaba en sus manos. Estaba en la mesa, en los papeles, en el silencio que no supe sostener antes. Esto se termina hoy, dije. No más dinero, no más presión, no más miedo. Y si no, preguntó, desafiante. Hay opciones legales, respondió el abogado, y hay acuerdos. Usted elige. ¿Me estás amenazando? Me miró. Me estoy protegiendo, respondí. Se levantó. Caminó un par de pasos. Volvió a sentarse. Ya no parecía tan seguro. Esto va a cambiar todo. Dijo. Ya cambió, respondí. Solo que ahora lo ves. El abogado cerró la carpeta. Vamos a seguir, dijo. Con calma, con reglas. Mi hijo me miró otra vez. Buscaba a la madre de siempre. La que cedía, la que arreglaba. No la encontró. Rompo la pared. ¿Alguna vez viste a alguien perder el control en segundos cuando se dio cuenta de que ya no mandaba? Habló. No de inmediato. Primero se quedó mirando la mesa. Los papeles. ¿Sus propias manos? Ya no estaba enojado. Estaba tenso. Como alguien acorralado. ¿Quieres saber la verdad? Dijo al fin. No respondí. Asentí apenas. Suspiró largo. Se pasó la mano por la cara. ¿Yo? Empezó. Yo me metí en algo que se me fue de las manos. El abogado no dijo nada. Yo tampoco. Al principio era poco. Continuó. Un préstamo. Una idea de ganar rápido. Pensé que podía controlarlo. ¿Controlar qué? Pregunté. Las deudas, respondió. Las tarjetas. Los pagos que se iban acumulando. ¿Desde cuándo? Dije. Antes de que empezara a pedirte, respondió. Mucho antes. Sentí un golpe seco en el pecho. No de sorpresa, de confirmación. Cada mes decía, este ya es el último, siguió. Y cada mes era peor. ¿Y por qué yo? Pregunté. ¿Por qué no me dijiste?
Se encogió de hombros, porque eras la única que no me iba a decir que no. Eso dolió, más que cualquier grito, porque eres mi mamá. Agregó, porque siempre estabas. ¿Y eso te parecía justo? Pregunté. No respondió rápido. Pero era más fácil, más fácil. Esa fue su verdad. No bonita, no heroica. Yo veía que te alcanzaba con poco, dijo. Pensé que no te afectaba tanto. Me desmayé en un mercado. Respondí, partía pastillas. Bajó la mirada. No lo sabía. Nunca preguntaste, dije. Tenía miedo, respondió. Miedo de que si hablábamos de verdad, se acabara. Que se acabara, pregunté. Todo dijo. La ayuda, la imagen, la idea de que yo todavía podía con mi vida. El abogado intervino. ¿Está diciendo que usó el dinero de su madre para cubrir deudas personales? Sí, respondió. Y para seguir apostando a que se arreglara solo. Apostando. Ahí estaba. No dijo la palabra antes, pero estaba ahí. Apostando, ¿cómo? Pregunté. Inversiones, dijo. Malas decisiones. Gente equivocada. ¿Y tu esposa? Pregunté. Ella sabía. Se quedó callado. Sabía que estábamos ajustados, respondió. No sabía de dónde venía todo. Pensé en la sonrisa de mi nuera, en sus palabras suaves. En usted, entiende. Nada de esto lo justifica, dije. Pero lo explica. Un poco. Asintió. Los ojos brillosos. Yo no quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Respondí. Durante años. Lo sé. Dijo. Y ahora todo se calló. Miré al abogado. Él me miró de vuelta. No dijo nada. Me dejó el espacio. ¿Qué esperas ahora? Pregunté. No sé, respondió. Que no me sueltes del todo. Esa frase era vieja. ¿Con otro tono? No te estoy soltando, dije. Estoy soltando el dinero. Y yo pregunto. Tú eres responsable de ti. Respondí. Yo ya no puedo cargar eso. Se quedó callado. Respiraba hondo. ¿Vas a denunciarme? Preguntó. No quiero, respondí. Quiero que esto pare. ¿Cómo? Con reglas, dije. Claras. Con consecuencias. El abogado asintió. Hay un acuerdo posible, dijo. Devoluciones, compromisos y un límite absoluto. ¿Y si no puedo? Preguntó mi hijo. Entonces, habrá otras vías, respondió el abogado. Usted decide. Mi hijo me miró. Ya no desafiante, cansado. Nunca pensé que llegaríamos a esto, dijo. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. Se levantó, caminó unos pasos, volvió a sentarse. Acepto, dijo. Lo que sea para que esto no siga así. No sentí alivio, sentí peso. Porque aceptar algo es fácil. Sostenerlo, no tanto. Esto no borra lo que pasó, dije. Pero abre algo nuevo. ¿Me vas a perdonar? Preguntó. Me quedé callada. Pensé en los años, en mi cuerpo, en el miedo. No lo sé, respondí. El perdón no es automático. Asintió. Lo aceptó. Habló. Dijo cosas que no esperaba. No lo justificaban, pero explicaban. Un poco. Y eso, aunque no arreglaba todo, cambiaba el silencio. Rompo la pared. ¿Hasta dónde una explicación alcanza cuando el daño ya está hecho? El papel estaba frío. Eso fue lo primero que sentí cuando lo tuve enfrente. No era una hoja cualquiera. Pesaba más de lo que parecía. Las letras estaban claras, negras, ordenadas. Nada de emociones ahí. Solo hechos. Lea con calma, dijo el abogado. No hay prisa. Mi hijo estaba sentado frente a mí. Ya no cruzaba los brazos. Tenía las manos juntas, apretadas. Miraba el papel como si fuera algo ajeno. Peligroso. Esto es demasiado, murmuró. Es lo mínimo, respondió el abogado. Y es claro. Yo leí despacio. Cada punto, cada línea. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Devoluciones mensuales, cantidades fijas, fechas y una frase que me hizo respirar hondo. Queda expresamente prohibido solicitar dinero adicional. Prohibido.
Esa palabra me dio algo raro. Alivio y miedo al mismo tiempo. Si firmas, dijo el abogado, esto se convierte en un acuerdo legal. Si no cumples, hay consecuencias. Mi hijo levantó la vista. ¿Consecuencias como qué? ¿Cómo proceso respondió? ¿Cómo denuncias? ¿Cómo pérdida de beneficios? Beneficio, repitió él, casi ofendido. Tener acceso al dinero de su madre no es un derecho, dijo el abogado. Nunca lo fue. Silencio. Mamá, dijo mi hijo. ¿De verdad quieres llegar a esto? La pregunta venía cargada. Culpa, historia, todo junto. Quiero que esto termine, respondí. Y esta es la forma. Parece castigo. Parece límite, corregí. Yo te voy a pagar. Dijo, no hacía falta todo esto. Eso decías antes, respondí. Y nunca pasó. Bajó la mirada. Esto me va a dejar muy justo. Dijo, voy a tener que ajustarme. Eso llevo haciendo yo años, respondí. Ahora te tocas a ti. El abogado señaló el papel. Lea esta parte, dijo. Mi hijo leyó en silencio. Tragó saliva. 15 años, murmuró. Con opción a adelantar pago, respondió el abogado. ¿Si mejora su situación? Es mucho tiempo. Fue mucho daño, dije. Levantó la vista. Me miró como si recién ahí entendiera que yo estaba hablando desde otro lugar, no desde el miedo, desde el cansancio. Nunca quise que llegaras a esto, dijo. Yo tampoco, respondí. Pero llegamos. Tomó la pluma, la dejó, la volvió a tomar. Sus manos temblaban un poco. Si firmo, dijo. ¿Todo cambia? Empieza a cambiar, respondí. No se borra. ¿Y tú? Preguntó. ¿Vas a estar bien? Pensé en el mercado, en el mareo, en el refrigerador vacío, en las pastillas completas. Voy a estar mejor, dije. Eso ya es algo. Firmó. El sonido de la pluma sobre el papel fue seco. Definitivo. El abogado firmó después. Yo al final, cuando terminé, solté el aire sin darme cuenta. Listo, dijo el abogado. A partir de ahora, las reglas son estas. Mi hijo se recostó en la silla. Cerró los ojos un segundo. Esto duele, dijo. A mí también, respondí, pero ya dolía antes. Solo que yo estaba sola. Guardamos los papeles. El abogado se levantó. Los dejo, dijo. Pero recuerden, lo firmado se respeta. Se fue. Quedamos los dos en la cocina. El silencio volvió. Pero distinto. Ya no era amenaza. Era pausa. No es venganza, dije. Es límite. Asintió. No discutió. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Voy a cumplir, dijo. Eso espero, respondí. Por ti. Cerré la puerta. Me apoyé un segundo. Sentí las piernas flojas, pero firmes. No había ganado nada espectacular. No había justicia poética. Había algo más simple. Un papel. Un límite. Un final a una costumbre que casi me rompe. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por protegerme. Sentí cansancio. Y algo parecido a paz. Cobré mi pensión completa. Digo la frase y todavía me suena rara. Fui al banco temprano. Nadie me acompañó. Nadie me apuró. Nadie me escribió para recordarme nada. Firmé. Esperé. Me entregaron el dinero. Todo. Salí con el sobre en la mano y tuve que parar un segundo. Respirar. Ese mismo día fui al mercado. Compré carne, verduras, fruta, pan sin mirar el precio. No fue euforia. Fue algo más callado. Como volver a usar un músculo que llevaba años dormido. Después pasé por la farmacia. Pedí todas mis medicinas. Completas. El farmacéutico me miró raro. ¿Todo junto?, preguntó. Sí, respondí. Todo junto. No me sentí rica. Me sentí normal. Y eso, después de tanto, es enorme. En casa acomodé todo despacio. Abrí el refrigerador, lo llené. Cerré la puerta.
El zumbido seguía ahí, pero ya no sonaba vacío. Me senté, tomé agua. Me di cuenta de algo simple, nadie iba a venir ese día. Mi hijo cumplió el primer mes. Depositó lo que correspondía. No llamó. No escribió. El dinero llegó puntual. Frío. Correcto. Como el acuerdo. No me sentí feliz. Me sentí rara. Tomasa vino a los pocos días. Miró la despensa, el refrigerador. Me miró a mí. «¿Estás mejor?», dijo. Un poco respondí. «¿Te sientes culpable?». La pregunta fue directa. No supe mentir. «Sí», dije. «A ratos. Eso no significa que esté mal lo que hiciste». «Lo sé», respondí. «Pero saberlo no lo borra». Hablamos largo. No de él, de mí. De cosas que había dejado de hacer. Caminatas, amigos, decisiones chiquitas. Me di cuenta de cuánto había reducido mi mundo para sostener uno que ni siquiera era mío. A veces pienso en él, en su cara cuando firmó, en lo cansado que se veía, en su voy a cumplir. No sé si va a durar, no sé si va a cambiar, no sé si yo voy a aguantar si no cambia. Hay días en que quiero llamarlo, decirle que venga, que comamos juntos, que todo vuelva a ser como antes, pero sin el dinero. Y después me acuerdo de que, como antes, casi me enferma. También hay días en que me enojo, de golpe, sin aviso. Me acuerdo de las pastillas partidas, del mareo, del miedo, y se me pasa la nostalgia. No todo se arregló. Eso es verdad. La relación quedó rara, frágil, como recién pegada. Y yo sigo dudando. Honestamente, sigo dudando. Pero hay algo que sí cambió. Ya no me despierto con ansiedad el primer día del mes. Ya no miro el celular esperando el mensaje. Ya no calculo si comer hoy o mañana. Aprendí algo tarde. Pero lo aprendí a ayudar no puede significar desaparecer. Ser madre no puede significar quedarse sin nada. Poner límites no te vuelve mala. Te vuelve responsable contigo. Si estás leyendo esto y algo te resonó, te digo algo sin sermones, habla. Mira los números, pide ayuda. No esperes a que el cuerpo grite como gritó el mío. Y si ya estás ahí, no te juzgues. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías. Yo todavía estoy aprendiendo. Paso a paso, sin finales perfectos. Sin certezas grandes. Solo con decisiones un poco más honestas, rompo la pared. Por última vez, si estuvieras en mi lugar ahora mismo, ¿qué harías mañana?